Yo era la mujer más hermosa de la capital. Sin embargo, me casé con un erudito pobre. Pero una vez que él ascendió al poder gracias a la influencia de mi familia, se convirtió en primer ministro. Su corazón cambió. Cuando yo yacía moribunda en mi lecho de enferma, él estaba enredado en el placer con su concubina. Incluso nuestros hijos, uno murió. El otro perdió la razón. Ahora, tiene otra vida. Cuando se desplomó frente a mi carruaje, le dije con frialdad, atropéllalo. Uno para cuando morí. No quedaba nadie en este mundo que realmente se preocupara por mí. Mis padres ya no estaban. Mis hijos habían muerto. Incluso mi esposo. Silas, el único familiar que me quedaba, hacía tiempo que estaba harto de mí. Ni siquiera me concedió una última reunión. La única que vino a verme antes de morir fue Luna, la concubina y prima de Silas. Llegó envuelta en joyas de seda, rodeada de doncellas y asistentes, con el aspecto de la dueña de la residencia del primer ministro. ¡Ay, señora! ¿Qué ha sido de usted? ¿Cómo es que estas criadas tan humildes la atienden tan mal? La habitación quedó en silencio. Nadie se atrevió a responderle. Le di una sonrisa débil y amarga. ¿No fuiste tú quien ordenó que me sirvieran solo 3 comidas al día? ¿Y que te ibas y atendías el resto del tiempo? Se ajustó la horquilla rubí y dijo con dulzura, «Ah. Sí. Casi lo olvido. Entonces nos encontramos». Como si recordara algo encantador. Añadió, «Hoy traigo buenas noticias. Tu prima, Lord Julian, ha ganado la batalla y pronto regresará triunfante». Una punzada de calor me acarició el pecho. Julián me había adorado desde la infancia, quizá era la última persona en el mundo que aún se preocupaba por mí. Pero antes de que esa calidez pudiera tomar forma, sus siguientes palabras lo congelaron. «Qué lástima que no lo vuelvas a ver». A su señal, una criada se adelantó, sosteniendo una bandeja. Sobre ella había una tira de seda blanca, una daga y una copa de aplomo y vino. Luna sonrió encantadoramente. «Agradece que te haya elegido la seda blanca. El más doloroso». Las criadas me inmovilizaron contra la cama. Mi cuerpo, frágil por la enfermedad, ni siquiera podía resistir. Grité con voz ronca. «¿Cómo te atreves? Sigo siendo la legítima esposa del primer ministro. Llama a Silas y que me enfrente si se atreve». No es que realmente quisiera vivir. Pero me negué a morir a manos de Luna. Hace años. Fue ella quien provocó mi aborto y me dejó con esta enfermedad para toda la vida. Cuando finalmente reuní pruebas y se lo conté a Silas, él no la castigó. Esa misma noche. Fue a sus aposentos. Le había dicho: «Luna es gentil y frágil. Jamás haría algo así. Ni siquiera si quisieras incriminar a alguien. Poner límites. ¿Incriminarla? ¿Usaría la muerte de nuestra hija para incriminar a una concubina?» Pero su corazón era tan frío que sentía como si la hija que murió no fuera suya. Solo después lo entendí, porque no me amaba. Él tampoco pudo amar a nuestros hijos. Pero para entonces, la comprensión llegó demasiado tarde. Mis palabras claramente habían tocado la fibra sensible de Luna. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mirada tormentosa. «¿Quieres ver a tu primo? Entonces te contaré algo sobre tu enfermedad. Tu hijo se está ahogando. La muerte de tu hija a manos de bandidos fue culpa mía. Y tu querida prima lo sabía todo». Se acercó. Su voz rezumaba veneno. «Desdichada. Me lo robaste con tu noble cuna. ¿De verdad creías que te amaba? Te ha odiado todo este tiempo y te mataría si pudiera». Me quedé paralizado. Olvidé incluso luchar. Mi mente se llenó de los rostros de mis hijos, Félix, que se ahogó a los 3. Y Ana, que fue profanada y asesinada por bandidos a los 10. Sus cuerpos pálidos y destrozados desfilaron ante mis ojos. Así que Silas lo supo. Él lo sabía todo y lo dejó pasar.
Lágrimas de sangre brotaron de mis ojos. Todo esto fue porque me casé con él. Pero, ¿no fue él quien vino a mí primero jurando que me amaba? Suplicando mi mano. Abrí la boca para hablar. Pero la seda alrededor de mi cuello solo se tensó. No se me escaparon las palabras. Justo antes de perder la consciencia, creí ver un destello de una foca oso, una figura que irrumpía en la puerta. Leela, un suspiro bajo. Hacia Leela. Me desperté sobresaltada. Miré fijamente el origen de la voz. Mi querida amiga, Rose, me miraba con preocupación. ¿En qué piensas? El dolor sofocante de la seda aún persistía en mi garganta, pero cuando la tomé, no había nada. Antes de que pudiera recuperar el aliento, una mano cálida se posó suavemente en mi hombro. Leela. ¿Estás bien? Me giré. Y mi corazón tembló violentamente. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vi esa cara? En mi vida anterior. Después de que acusaron a mi familia y los Julian se vieron implicados. A Julián le habían despojado de su título y lo habían enviado a la frontera como plebeyo. No lo volví a ver hasta mi muerte. Julián, mi primo. Instintivamente le agarré el brazo. Pero él se retiró rápidamente. Como si recordara algo. Tú también. La mirada de Rose nos pasó de uno a otro. Curioso. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que podría estar pensando. Antes de poder explicarlo. Se oyó un ruido abajo. Oye. ¿Estás ahí intentando cenar y salir corriendo? Paga. Grita al posadero. Entonces se oyó una voz que jamás confundiría. Una que había oído innumerables veces a lo lejos. Frío. Lleno de desdén. ¿No me invitaron a esta comida? Silas. Se me encogió el corazón. Este era el momento que había soñado revivir y del que me arrepentía sin cesar. La primera vez que Silas y yo nos conocimos. Pero algo no cuadraba. En mi vida anterior, él había estado nervioso. Enojado. Incluso humillado. Ahora sonaba así. Compuesta. Demasiado compuesta. Rose se asomó al balcón. A ese hombre de abajo lo engañaron. Vi al hijo del ministro traerlo. Pero ya no está. El pobre hombre parece un erudito sin un centavo. Leila. ¿Deberíamos ayudarlo? Sus palabras me hicieron temblar. En mi vida pasada. Este fue el momento en que lo compadecí y pagué su cuenta. Fue el principio de todo. El comienzo de mi ruina. Una cálida capa me cubrió los hombros de repente. La voz de Julián era tranquila. Sus ojos ilegibles como la tinta. Olvídalo. Vámonos. Asentí rápidamente y lo seguí escaleras abajo. Rose dudó. Pero la atraí. En mi vida anterior. Ella también se enamoró de Silas ese día. Cuando más tarde me casé con él. Me interrumpió por completo. Esta vez. No dejaría que ninguno de los dos volviera a caer en ese fuego. Al pasar junto a Silas, bajé la mirada instintivamente. Aunque sabía que aún no me conocía. Disculpe, me dirijo a Felbladsy, señorita. El corazón me dio un vuelco. Al levantar la vista. Sus ojos se encontraron con los míos, brillantes, con algo parecido a la esperanza. Incluso delgado y mal vestido, aún conservaba esa serena elegancia. Con razón Rose y yo lo admirábamos. La voz de Julian interrumpió el momento. ¿Qué pasa? Silas no apartó la mirada. Perdóname, señorita. Hoy salí de casa sin mi billetera. ¿Podrías prestarme algo de plata? Te prometo que te pagaré $100. Lo miré fijamente. Y recuerdos de décadas de crueldad y frialdad me invadieron. Entonces se escuchó un suspiro bajo. Una mano cálida me presionó la espalda, firme y tranquilizadora. 2 palmaditas suaves. Como si dijera, no tengas miedo. Y de repente el coraje floreció en mi pecho. Mis padres aún vivían. Mis amigos estaban aquí.
Ya no estaba solo. Todo. Realmente había comenzado de nuevo. Enderecé la espalda. ¿Un regreso de $100? Menuda jactancia. Dime. Como un simple plebeyo. ¿Cómo exactamente planeas pagarme $100? Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Silas. Me miró fijamente estupefacto. Me volví hacia el posadero. ¿Por qué sigues ahí parado? Lleva a este gorronero a la oficina del magistrado. El posadero asintió repetidamente con la cabeza. Pues sí. Señora Leila. Me encargaré de ello enseguida. Silas se quedó paralizado, murmurando en voz baja. Imposible. ¿Cómo era posible? No quería mirar esa cara ni un segundo más. Me ajusté más la capa y me di la vuelta para irme. No, Leila. No te vayas. Justo cuando me llegó su voz. Un golpe repentino me hizo retroceder. Silas me había agarrado la capa. Un instante después, un destello de acero frío hendió el aire. Descanse. El garrote se partió en dos. La espada de Julián ya estaba en la garganta de Silas. Su rostro como hielo tallado. Presuntuoso miserable. La hija del duque, ¿cómo te atreves a pronunciar su nombre con tanta libertad? Silas ignoró la espada que presionaba su cuerda de salvamento. Sus ojos estaban fijos solo en mí. Al ver que Julián estaba a punto de atacar, grité para detenerlo. Basta. Silas lo era. Después de todo. Un civil. Matarlo a plena luz del día solo traería problemas a la casa del duque. Si muriera. No tiene por qué ser aquí ni ahora. A las puertas. Julián tuvo que ausentarse por un asunto familiar. Él organizó que Rose y yo regresáramos a casa en carruaje. Antes de partir, habló con sinceridad, tras haber cumplido con mi antepasado. Ustedes dos son mujeres delicadas estando solas. Pase lo que pase, no se metan en nada innecesario. Vete directo a casa, no quiero preocuparme. ¿Entendido? Rose se tapó la boca. Riendo levemente. Con tantos guardias alrededor. ¿Qué podría pasar? Julián no dijo nada. Su mirada. Oscuro y firme. Me abrumaba con un peso tácito. Pensé un momento. Entonces asintió. Solo entonces montó su caballo y se alejó. De regreso. Miré fijamente el paisaje fuera de la ventanilla del carruaje. La miseria de mi vida pasada aún estaba vívida. El pensamiento de este renacimiento parecía irreal. De repente. Van. El carruaje se sacudió violentamente. Rose y yo salimos despedidos hacia adelante. La voz ansiosa del cochero nos siguió. Perdóname. La señorita Aporceballer se desmayó en medio del camino. Rose levantó rápidamente la cortina. Allí, en el polvoriento camino, yacía una figura familiar. Ella jadeó. ¿Es ese caballero de antes? ¿Qué le pasó? Silenciosamente inmóvil. Su rostro estaba pálido como la muerte. Como si le faltara un suspiro para el fin. Sin embargo, estaba consciente. Sus ojos se abrieron y se fijaron en mí. Me miró débilmente. De repente me atacó la enfermedad. ¿Podría la joven ofrecerme una mano? Le estaría eternamente agradecido. Rose repitió las mismas palabras que había dicho en mi vida anterior. Léela. Parece muy mal. Llevémoslo a una clínica. ¿Te parece? No respondí de inmediato. Lo observé en silencio. Era la hija legítima del noble de la casa del duque. Intocable. Él ahora no era más que un estudiante indigente. Sin mi favor, ni 10 años más de esfuerzo le darían el derecho de lustrarme los zapatos. Si quisiera, podría aplastarlo con un solo gesto. Silas. Tirado en el suelo. No tenía ni idea de lo que pasaba por mi mente. Solo me miró. Con los ojos llenos de una esperanza desesperada. Sostuve su mirada y dije lentamente. Palabra por palabra. Atropellarlo.
¿Qué? El cochero y Rose gritaron. Rose incluso intentó agacharse para ayudar a Silas. Pero la jalé hacia atrás. Mi chico es astuto. ¿Qué esperas? El cochero se estremeció. Levantó el látigo. Y el carruaje avanzó a toda velocidad. Capté el destello de sorpresa en los ojos de Silas y su figura desapareció bajo las ruedas. El grito esperado nunca llegó. Solo le siguió un gemido ahogado. Volví a levantar la cortina. Silas yacía inmóvil en el suelo. Indeciso. Su vida o su muerte eran inciertas. Sin expresión. Dejé caer el telón. Silas. Nuestras cuentas están lejos de estar saldadas. Rose se quedó paralizada. Su rostro estaba pálido. Leela, algo te pasa hoy. ¿Estás poseída? Simplemente. Mató a un hombre en la calle. No tenía ganas de consolarla. Solo lo dije en voz baja. No está muerto. Y no es un buen hombre. Aléjate de él. Eso fue todo lo que pude decir. Si le contara la verdad sobre mi vida pasada, me tomaría por loco y me enviaría a un convento. Que me escuchara o no, era cosa suya. Durante los siguientes días me encerré en mi patio. Rose vino a buscarme varias veces. Pero me negué a verla. Oí rumores de que a Silas le habían roto las piernas ese día en la calle y que un alma caritativa lo había llevado a una clínica. El incidente desató algunos chismes. La gente decía que la familia del duque acosaba a la gente común. Pero como Silas nunca presentó cargos ni volvió a aparecer en público, el asunto pronto se desvaneció. No me arrepentí de lo que había hecho. Sabía con claridad que mi odio por Silas no se podía borrar simplemente no casándome con él. En mi vida pasada, él había usado la influencia de mi familia para ascender rápidamente a las filas de la corte. Al principio. Me trató bastante bien. Hasta que mi padre falleció de viejo. Entonces la máscara se cayó, revelando su verdadero rostro. Se llevó a mi prima. Luna. Como su concubina. Dentro de medio año. Trajo a casa a 13 mujeres más. Silas nunca fue indulgente. Lo hizo solo para humillarme y aplastar a la duquesa ante toda la sociedad. Incluso nuestros hijos. Pensar en Félix y Ana me llenaba el corazón de dolor y odio. Eran tan jóvenes. Tan inocentes, asesinados cruelmente antes de llegar a la edad adulta. Y yo, su madre, vivía bajo el mismo techo que su asesino. Totalmente inconscientes. Adoraban a su padre. Siempre me preguntaban: ¿cuándo vendrá papá a visitarnos? Cuando lo mandé llamar, solo recibí excusas frías. Hasta el último aliento. Nunca sintieron ni rastro del amor de su padre. Incluso su muerte les había permitido vivir. ¿Cómo no odiarlo? Puede que yo haya tenido otra vida, pero Félix y Ana nunca la tendrán. El caos en mi mente se disipó de golpe. Por fin, comprendí lo que realmente quería. Quería a Silas muerto. Una vez que me tranquilicé, comencé a prepararme. En unos días tendrían lugar los exámenes imperiales de primavera. Silas aprobaría y se convertiría en un genio, según ella, y se le concedió un puesto oficial. Después de eso, matarlo sería mucho más complicado. Para evitar implicar a mi familia. No llamé a los guardias del duque. Si algo salía mal, el escándalo mancharía la casa de Leela. Aún así, ya sea en esta vida o en la anterior, siempre había sido una mujer confinada en sus aposentos más íntimos. Desconocía el mundo más allá de los muros. Fingía estar enfermo. Encontré una excusa para escabullirme. En la capital había una guarida de todo tipo. Desde nobles hasta mendigos. Seguro. Pensé. Allí podría encontrar lo que necesitaba. Pero el destino quiso que apenas saliera me encontrara con Julián. Por suerte se dirigía con satisfacción. Llevaba un velo. Y él solo me miró antes de apartar la vista. Solté un suspiro de alivio y continué hacia la torre Tianxian. Pero al entrar, una mirada maliciosa me clavó.
Me giré y vi a un borracho tambaleándose hacia mí. Mientras reflexionaba sobre cómo manejar la situación, una fuerza repentina me agarró la muñeca. Me giré sorprendido y descubrí que era Julián. Julián no me miró. Simplemente le lanzó una mirada fría al borracho. Con solo esa mirada, el hombre se quedó paralizado. Demasiado aterrorizado para moverse. Julián me llevó rápidamente al tercer piso. Solo solté mi muñeca en la esquina. Bajé la cabeza. Primo. ¿Cómo llegaste aquí? El tono de Julián fue duro. Eres demasiado atrevido. ¿Cómo pudiste venir solo? Si no me hubiera enterado. Se quedó en silencio. ¿Oíste qué? Pero Julián no continuó. Cambió de tema. Su voz se volvió más suave. ¿Qué piensas hacer? Al ver que no parecía estar reprendido, me regañó. Asentí. Desde pequeña. Mi prima siempre había sido la que más me protegía. Si algún joven se atrevía a insultarme, se aseguraría de que no pudieran levantarse de la cama al día siguiente. Pensé. Incluso si dijera que quería matar a alguien. Él no se inmutó. En este mundo, la vida de una mujer es difícil. Con muchas restricciones. Si alguien ayudara, la vida sería mucho más fácil. Julián. Se podía confiar en él. Quiero matar a alguien. Lo dije con calma. Pero ahora le tocó a Julián callarse. Después de un momento, preguntó en voz baja. ¿Ese pobre erudito? ¿Silas? Asentí. No hizo más preguntas. Sin decir palabra, me acompañó. Déjamelo a mí. Eres una jovencita. No te manches las manos de sangre. Me acompañó de vuelta a casa. Morirá antes del examen imperial. Cuando nos separamos. No pude evitar preguntar. Prima. Prima. Cousold la mirada de mi tía. ¿No quieres saber por qué? Julián lanzó una respuesta fría por encima de mi hombro. Si quieres matar a alguien, te ayudaré. Lo que desees. Me quedé atónito. Y antes de que pudiera decir más, montó en su caballo y se fue al galope. No fue hasta que desapareció que recordé que no le había preguntado por qué estaba hoy en la mansión del duque. Pasaron los días. Y esperé noticias de Julián. No fue hasta después de terminar el examen imperial que finalmente regresó. En cuanto me vio, su rostro se ensombreció y negó con la cabeza. Lo acompañaba mi padre, el duque de Inglaterra. Y... Silas. Nunca imaginé que Silas aparecería en la mansión del duque. Mi padre lo trataba con respeto. Mi padre siempre lo había despreciado. Mi padre me presentó a Silas con una sonrisa, elogiando su talento. Sentí aturdida la mirada ardiente de Silas sobre mí. Por suerte pronto fueron juntos al estudio, donde temí no poder seguir actuando. Una vez que se fueron, miré a Julián. Habló en voz baja. Lo siento. No pude encontrar la oportunidad de actuar. Estuvo con tu tío los días previos al examen. Estábamos en lugares concurridos. No había oportunidad de moverse. Respiré hondo. No es tu culpa. Que Silas se acercara a mi padre era algo que ninguno de nosotros esperaba. En mi vida anterior, mi padre lo amaba profundamente. Me regañó muchas veces. Solo eres un pobre estudiante. Arrastrándote como una mosca. ¿Cómo te atreves a entrar en la mansión del duque? Te crié para nada. Para que no te deshonraras casándote con alguien de tan bajo estatus. En ese entonces, fui tan insensato al pensar que Silas era el mejor hombre de la capital. Incluso discutí con mi padre por él. Pero después, todo el sufrimiento fue culpa mía. Ahora que tenía una segunda oportunidad, estaba decidido a cambiar las cosas. Pero, ¿por qué mi padre de repente lo trataba con tanto respeto? Mis pensamientos eran un caos. Y no lograba comprender la situación. Días después, se anunciaron los resultados del examen imperial.
Para mi sorpresa, Silas no aprobó como en mi vida anterior. Había conseguido el primer puesto. Su origen humilde había impulsado a mi padre a invitarlo a la casa para una celebración. Durante el banquete, los dos bebieron juntos. ¿Y mi padre? Se sonrojó. Dije, sabía que no eras un hombre cualquiera. Tus logros de hoy demuestran que mereces todo lo que te espera. Su elogio a Silas fue inconfundible. Silas sonrió modestamente. Pero era evidente que disfrutaba de la atención. Padre. Posiblemente un poco borracho. Dijo. Con tu talento seguro que llamarás la atención del emperador en el examen de palacio. Tu futuro es brillante. Ahora que estás soltera. Hija mía. Aunque no es nada destacable. Es conocida como la mujer más bella de la capital. Quizás. Me horroricé y me interrumpieron rápidamente. Padre. Has bebido demasiado. Estaba bastante borracho. Y un sirviente lo escoltó. Mi madre lo siguió apresuradamente. Yo me quedé atrás. Pero Silas me devolvió la llamada. Ya no soy aquel pobre estudiante. Si estás dispuesto. No está dispuesto. Julian se había puesto de pie, impidiendo que Silas me mirara. Lo que dijeron después no lo oí. Pero al poco tiempo. Julián me alcanzó. Me siguió en silencio. Haciendo temblar de miedo a las criadas. Al acercarnos a mi patio, no pude contenerme más y pregunté, ¿qué querías decir, primo? Agité la mano. Haciendo señas a las criadas para que se fueran, Julián dudó un buen rato antes de hablar en voz baja. Cásate conmigo. Sus palabras estaban llenas de nerviosismo. Y yo estaba demasiado conmocionada para hablar. Continuó. Casi como si hablara consigo mismo. Silas te tiene en la mira. Y lidiar con un lobo así seguro que será problemático. La mujer debe casarse tarde o temprano. No me importa nadie más. Y ustedes serían mi familia. Casarte conmigo no te costaría nada. No oí el resto. El impacto fue demasiado fuerte. Después de 2 vidas, nunca consideré casarme con Julian. Siempre había sido como un hermano mayor para mí, aunque nunca hubo nada romántico entre nosotros. No supe cuándo se fue Julián. Pero pasé la noche despierta. Por suerte tenía a Philly. Mi padre no mencionó nada sobre volver a casarme con Silas. Durante los siguientes días estuve sumida en el caos. Perdido en mis pensamientos. Pero una noche por fin lo comprendí. ¿Y qué si no hay romance entre nosotros? En las familias nobles. Los matrimonios concertados por padres y casamenteros son completamente normales. ¿Qué pasó cuando busqué el amor en mi vida pasada? Perdí el corazón de mi esposo. Y mis hijos perecieron. Ahora Silas me vigila como un depredador. Si casarme con alguien me libraría de él. ¿Y por qué no? Además el padre de Julián es mi tío. Es hijo único. Y siempre me ha tratado como a su propia hija. Si me casara con alguien de su familia, la vida sería cómoda. Pero mientras me preparaba para visitar a la familia de Julián al día siguiente, llegó un decreto a la mansión del duque. Un decreto de matrimonio imperial. Me quedé mirando con incredulidad al eunuco que anunciaba el decreto. ¿Quién? El eunuco se rió. Leila. ¿Tan emocionado estás que te has vuelto loco? Es el nuevo mejor alumno. Silas. Incluso después de que mis padres lo acompañaran con una sonrisa. Todavía estaba aturdido. En los últimos días había estado perdido en mis pensamientos. Y Silas ya había obtenido el primer lugar en el examen de palacio. ¿Cómo era posible? Con su intelecto. En la vida anterior. Apenas llegó al segundo nivel de estudios. Silas. Supe desde el principio que estaba sereno. No como los demás jóvenes y atrevidos. Como era de esperar. Los pobres dan a luz hijos nobles. Sus escritos fueron muy elogiados por el emperador. Sí, amablemente exhaló un suspiro.
recordando las diferencias entre Silas ahora y en mi vida anterior. Lo entendí. Él también había renacido. No entendía por qué su actitud hacia mí había cambiado tan drásticamente después de su renacimiento. ¿Una repentina punzada de culpa? Pero dudaba que Silas tuviera siquiera algo parecido a una conciencia. En cualquier caso, el decreto imperial ya se había emitido, no había vuelta atrás. Ignorando la alegría de mis padres, me encerré en mi habitación. Me devané los sesos buscando una salida. Nunca podría volver a casarme con él. Aunque eso significara la muerte. No. Él era quien debía morir. No yo. Mientras me agarraba las sienes palpitantes. Llamaron a la puerta. ¿Leila? Soy yo. La voz grave de Julián llegó desde afuera. Suspiré y fui a abrir la puerta. Él estaba en el umbral. Sin entrar. Me enteré de la noticia. Y vine en cuanto pude. ¿Qué piensas hacer? Sonreí con amargura. Ojalá te hubiera dicho que sí entonces. Es mi propia indecisión la que me ha traído hasta aquí. Julián negó con la cabeza. No te culpes. Para una mujer, el matrimonio no es menos que una apuesta. Ser cauteloso fue la decisión correcta. Hizo una pausa. Luego añadió con firmeza. Decidas lo que decidas, te apoyaré. Cuando conocí a Julián, lo más profundo. Mirada firme. Una oleada de fuerza me invadió. Tenía una idea audaz. Me acerqué más. Le susurré mi plan al oído. Me miró con asombro por un momento. Pero luego asentí. En los días siguientes me quedé tranquilo en casa. Nunca mostré la más mínima resistencia al matrimonio. Silas vino a visitarme algunas veces. Pero siempre lo evitaba, con el pretexto de estar enfermo. Había planeado esperar hasta que recibiera su nombramiento oficial, pero ese día llegó antes de lo previsto. La guerra había estallado en la frontera. Y la corte necesitaba con urgencia hombres capaces. Silas fue nombrado editor de la Academia Anlon. Mi oportunidad había llegado. Una mañana. Una mujer se arrodilló y se inclinó ante las puertas de la residencia del duque. Afirmaba ser la amante de Silas. Me suplicó. Su prometida aún soltera. Que la dejara quedarse. La mujer le resultaba demasiado familiar, Luna. La misma víbora arrogante de mi vida pasada. Ahora lloraba suavemente. Su frágil voz imploraba misericordia. Recordé cuando entró por primera vez en la casa. Fingiendo ser amable y obediente. Siempre dirigiéndose a mí con respeto. Pero una vez que mi familia cayó en desgracia, ella reveló su verdadera naturaleza. Me pisoteaba a cada paso. Y ahora, renacida, seguía siendo la misma actriz engañosa. Para entonces los transeúntes se habían reunido afuera. Susurraban entre ellos. Para el ojo desprevenido, debió parecer que la hija del duque atormentaba a la concubina de su marido incluso antes del matrimonio. Pero eso era precisamente lo que yo quería. Solo después de que suficientes personas hubieran visto lo suficiente para asegurar que Silas se enterara, ordené a mis sirvientes que trajeran a Luna adentro. Al verme, abrió la boca para hablar. Ah. Pero la interrumpí con una fría mueca. Átala. Al anochecer, le mandé decir a Silas que me esperara en una posada. Era la primera vez que tomaba la iniciativa de verlo. Pero con la escena de Luna de antes, no tendría motivos para sospechar de mí. Claro que sí. Entró con cara de ansiedad. Ella no es mi amante, es mi prima. Nunca le hice ninguna promesa. Léela. No me malinterpretes. Lo miré en silencio durante un buen rato. Solo cuando empezó a inquietarse, finalmente hablé. Mi voz denotaba disgusto. Silas. Ha pasado un tiempo. Se quedó paralizado. ¿Qué? Dije que tú y Luna siguen siendo tan viles como siempre. Me arruinaste una vez. No fue suficiente. ¿Quieres destruirme una segunda vez? Silas guardó silencio un buen rato antes de roncar.
Tú, dejaste escapar un suspiro bajo. ¿También recuerdas nuestra vida pasada? Solté una risa fría y sin alegría. Si hasta una porquería como tú tiene otra oportunidad. ¿Por qué no debería? Una expresión complicada cruzó su rostro, demasiado enredada para que yo la pudiera interpretar. Luego dejó escapar un suspiro bajo. Sin previo aviso. Cayó de rodillas ante mí. Léela. Todo fue culpa mía. Me cegó la avaricia. La necedad. Arruiné tu vida. Por favor. Solo dame una oportunidad más. Esta vez. Te trataré bien. Lo juro. Mirando sus ojos enrojecidos. De repente sentí ganas de reír. ¿Por qué ahora? ¿Por qué arrepentirme solo después de morir? Cuando estaba viva nunca me apreciaste, me torturaste hasta la muerte. ¿Y solo después de eso? ¿Por fin despiertas? Silas se puso frenético. Después de tu muerte. Julián. Pero antes de que pudiera terminar, las palabras se le atascaron en la garganta. Su cuerpo se desplomó y se desplomó en el suelo. Sus ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Brillaron carmesí antes de que retrocedieran y perdiera el conocimiento. Llamaron suavemente a la puerta. Entró un joven apuesto. Llevando a Leela del brazo sin mirar atrás, me di la vuelta y salí de la habitación. Al pasar junto a él murmuré, asegúrate de entretenerlos bien. El joven era un cortesano de la casa Chufeng. Lo había elegido personalmente. La habitación estaba llena de un color incoloro. Arrastre sin olor. Desde el momento en que Silas entró. Había caído en la trampa. Hablar con él fingiendo recordar nuestro pasado solo había sido para ganar tiempo. Por la mañana el escándalo del nuevo erudito imperial de juerga con el cortesano se extendería por todas las calles y callejones de la capital. Su Majestad detestaba tal indulgencia sobre todo. ¿Y ahora, a su recién nombrado favorito pillado en el acto? ¿Qué mayor insulto podría haber? Por supuesto. Esa fue solo la primera lección para Silas. El verdadero plan, el que lo destruiría por completo, aún estaba por venir. Cuando entré al carruaje. Julián ya me esperaba dentro. Al verme ileso, finalmente exhaló aliviado. Pregunté. ¿Todo listo? Asintió. Y el carruaje avanzó velozmente hacia nuestro destino. Cuando llegamos ya había anochecido. Las calles estaban tranquilas. Sumido en la oscuridad. Sobre las puertas. Los caracteres dorados de la residencia de Silas brillaban tenuemente bajo la luz de la linterna. Esta mansión le había sido otorgada a Silas por el propio emperador, como recompensa personal por ser el nuevo erudito más destacado. En mi vida anterior, recibió esta casa solo después de nuestro matrimonio. Cuando ascendió de rango una y otra vez para influir en mi familia. Esta vez. Sin embargo, se lo había pedido con valentía al emperador tras su triunfo. Cuando escuché la noticia, apenas podía creer mi suerte, era como si el cielo mismo me favoreciera. Había vivido aquí muchos años antes. Conocía cada árbol, cada sendero, cada patio como la palma de mi mano. Esa familiaridad me vendría bien. Julián hizo un gesto. Y la gente que había organizado entró sigilosamente para abrir la puerta principal. En las sombras de un callejón cercano, un carruaje esperaba. Un grupo de hombres vestidos de negro levantó varias cajas grandes y las llevó sigilosamente a la finca de Silas. Dentro, todo estaba en silencio. Nadie notó sus movimientos. Silas llevaba viviendo allí menos de 2 semanas. Solo su madre, medio ciega, y algunos sirvientes estaban presentes, fáciles de evitar. En el estudio colgaba un cuadro de una bella mujer. Al presionarle los ojos, se reveló un mecanismo oculto tras él. Una cámara secreta. En mi vida pasada, Silas usaba esa cámara para guardar documentos judiciales confidenciales. Esta vez, contendría algo mucho más letal. Una a una. Las cajas fueron colocadas dentro hasta llenar la cámara por completo. Dejamos algunos rastros intencionados, justo los suficientes para que Silas notara que alguien había entrado.
Por desgracia para él nunca tendría la oportunidad de regresar. Después Julián me acompañó a casa. Permaneció en silencio todo el camino. Temí que me preguntara cómo sabía de la cámara secreta. Pero no lo hizo. Solo cuando llegamos a las puertas traseras de la mansión del duque, por fin habló. Me voy al frente. Me quedé paralizado. ¿Cuándo pasó eso? En mi vida anterior. No lo enviaron a la frontera hasta años después de mi exilio matrimonial. De hecho, debido a su participación en un escándalo judicial. Pero esta vez vete también. Julián habló con naturalidad. Hoy es el juicio matutino. Mi padre dirige el ejército. Y yo soy su segundo. Partiremos mañana. Así que vine a despedirme hoy. Lo pensé un momento antes de decir simplemente, ten cuidado. Julián asintió, pero no parecía dispuesto a irse. El ambiente se volvió incómodo. Intenté romper la tensión. Primo, mi primo. Me has dado tantas cosas. ¿Quieres al tío J.I. Munatus? Julián rió levemente ante mi pregunta. Y suspiré aliviada por mi elección de tema. Esos fueron regalos que mi madre me preparó. A quién se los doy es mi decisión. Además, con el tiempo se usarán como fondos militares. Así que no es un desperdicio. Entonces, con una leve sonrisa, volvió a hablar. Me quedé paralizado un momento antes de empezar a toser de repente. Lo siento, primo. Lila no se siente bien. Regresaré ahora. Dicho esto, me levanté la falda y salí corriendo. La voz risueña de Julián me seguía desde atrás. ¿Vendrás a despedirme mañana? Asentí con un absceso y me acosté. Y solo cuando regresé a mi habitación me di cuenta de que no estaba segura de si había visto mi reacción. A la mañana siguiente me levanté temprano. El ejército se marchaba hoy. Y mucha gente se dirigía a las puertas de la ciudad para despedirlos. Para cuando llegué, el lugar ya estaba lleno. Por suerte, la criada me guió entre la multitud. Y nos dirigimos a un punto estratégico más alto. En cuanto me estabilicé, mi mirada se fijó en la familiar figura blanca y plateada que tenía al frente. Me resultó tan familiar que me dio un vuelco el corazón. Era muy parecida a la silueta blanca y plateada que vi justo antes de morir. Me di cuenta de que nunca había visto a Julian con una armadura plateada. De repente las palabras de Silas de ayer resonaron en mi mente. Después de morir. Julián. En ese momento. No le había prestado mucha atención. Pero ahora me preguntaba si se refería a Julián. ¿Podría ser que la figura blanca y plateada que vi después de mi muerte fuera en realidad Julián? ¿Qué le había dicho Julián a Silas para provocar un cambio tan drástico en su actitud? Antes de que pudiera entender nada de esto, la figura blanca y plateada a lo lejos pareció presentir algo y se giró de repente. La distancia era demasiado grande para que pudiera distinguir su expresión. Pero me di cuenta de que miraba en nuestra dirección. Por alguna razón, instintivamente sentí que me miraba. Nos quedamos allí mirándonos desde lejos. Y sentí una extraña sensación crecer en mi interior. Pero él se dio la vuelta rápidamente. Y mientras sonaban los tambores, el ejército empezó a moverse. Al mismo tiempo, algo importante estaba sucediendo en la capital. De regreso. Oí a gente discutiéndolo en voz baja. ¿Lo oíste? Un nuevo erudito destacado pasó la noche entera en una taberna con un hombre. Entregándose al libertinaje. Otra voz respondió, oh. No conoces toda la historia. Esa mujer no era una prostituta. Era la prima del erudito más importante. Y el hombre adivinó lo que decía su corte masculina. Sí. Sí. Hoy es día de descanso en la corte. Pero no despertaron hasta bien pasado el mediodía. Los descubrieron accidentalmente cuando otros borrachos e invitados entraron a la habitación. Un auténtico escándalo. Alguien escupió con asco. ¿Escandaloso? Más bien repugnante. He oído que el propio emperador ha concertado un matrimonio entre él y la hija legítima del duque de Inglaterra. Leila es la mujer más hermosa de la capital. Y él es solo un pobre estudiante.
¿Cómo podría ser digno de ella? Y aún así, se atreve a involucrarse en estos asuntos sucios. Bajé aún más la fianza, evitando sus miradas mientras subía al carruaje. Un nuevo erudito destacado acababa de desfilar por las calles, disfrutando de su fama. Ahora, semejante escándalo se había extendido por todos los rincones de la capital como un reguero de pólvora. Oí que el emperador estaba furioso. Ordenó de inmediato el arresto de Silas. Normalmente los funcionarios atrapados en tales escándalos se enfrentaban a la censura pública. Pero era raro que alguien quedara impred sin juicio. Sabía que el memorial había llegado al escritorio del emperador. El emperador actual. Aunque prudente, se enfrentaba a una invasión inminente de un enemigo jurado en la frontera. Con 3 ciudades ya caídas. Esta guerra era inevitable. Por supuesto. Había facciones conservadoras en la corte que argumentaban que la guerra perjudicaría al pueblo y vaciaría el tesoro público. Pero esas voces provenían de familias antiguas e influyentes. Mientras que Silas, un recién llegado, ciertamente no se atrevería a desafiarlos. Su memorial original simplemente había seguido la voluntad del emperador. Pero Julián y yo habíamos acordado que alguien intercambiara su contenido dentro del armario. Lo había escrito yo mismo, apoyando a la facción conservadora. En mi vida pasada, admiraba a Silas y a menudo copiaba sus poemas y ensayos. Cuando me ignoró durante años, me entretuve transcribiendo sus obras. Así, pude imitar su caligrafía casi a la perfección. Incluso el propio Silas se quedaría atónito si lo viera. Los rumores sobre el amor de Silas por los hombres ya habían disgustado al emperador. Y el memorial había tocado una fibra sensible. Por eso, en un ataque de ira, el emperador lo había encarcelado. Pero la historia no terminó ahí. Ese mismo día, una carta anónima de acusación llegó al Ministerio de Justicia. La carta afirmaba que Silas, recién llegado al máximo académico, ya había estado involucrado en corrupción y sobornos. Un verdadero parásito del país. La carta incluso detallaba los bienes robados. Y el ministro de Justicia lo informó con veracidad al emperador. Fue como echar más leña al fuego. El emperador ordenó inmediatamente un registro y encontró grandes cantidades de estola y otros bienes escondidos en el estudio de Silas. Enfurecido, el emperador despojó a Silas de su título y lo exilió a 5 kilómetros de distancia. Nuestro compromiso se canceló rápidamente. Mi padre fue reprendido por su falta de juicio. Pero pronto lo barrió bajo la alfombra. Esto había satisfecho mi obsesión. El breve ascenso de Silas a la fama terminó igual de rápido. Y desapareció de la escena política. En cuanto a Luna, tras distanciarse de mí y luchar en el harén, ya no representaba ninguna amenaza para mí. Sus padres habían muerto. Y su reputación estaba en ruinas. Al día siguiente de que Silas fuera encarcelado, perdió toda esperanza y se ahogó en el río. Durante el tiempo que Silas estuvo encarcelado, envió varias cartas a los guardias. Quería verme. El día antes de partir de la capital, fui a verlo. Sabía que esta sería nuestra última despedida. Y quería escuchar lo que tenía que decir antes de morir. Silas estaba sentado en la estera de paja. Vestía ropas de prisión andrajosas. Su piel expuesta estaba cubierta de heridas. Era evidente que su tiempo en prisión había sido difícil. Pero incluso con su rostro pálido mantenía la espalda recta. Quedaba un leve rastro de dignidad. «Estás aquí», dijo en voz baja. Respondí desde detrás de las rejas. Mi voz era indiferente. Sí, había cumplido mi obsesión. «Estoy aquí». Silas abrió los ojos. Pero no habló de inmediato. En cambio, me observó atentamente durante un buen rato. «Hace mucho que no te miro de verdad», dijo. Cuando vio mi ceño fruncido, cambió de tema rápidamente. «Perdiendo contra ti. No tengo quejas. Siempre supe que no soy digno de ti. ¿Intentas recordar?» Silas sonrió y asintió. «Sí, cumplí mi obsesión. Después de 2 vidas de errores, no puedo morir sin decir algunas cosas.
Fruncí el ceño y guardé silencio. Silas no esperaba que respondiera. Siguió hablando solo. Dijo, eres la mujer más hermosa de la capital. La primera vez que te vi. Me impactó lo radiante que estabas. Cuando supe que te gustaba, me puse eufórico. Pero cuando visité tu mansión por primera vez y vi tu espléndida residencia, no pude evitar sentirme inferior. Mi hogar es humilde. Mis talentos son superficiales. Entre nosotros. Es como el cielo y la tierra. Si no tuviera esta buena apariencia. Cuando tu padre salió furioso ese día. Lo seguí ansiosamente al estudio. Quería expresarle mis sentimientos. Pero en cambio. Lo oí decir que yo era un erudito de baja estofa. Una persona sin valor, pero digna de su hija. Desde ese momento. A donde quiera que iba, oía a la gente chismear. Decían que había llegado muy alto por relacionarme con la familia del duque. Y que mi amor se había convertido en odio. Desde entonces nunca he sabido cómo enfrentarte. Durante años. Caminé con la cabeza gacha. Ascendí en la burocracia a como diera lugar. Hasta que me convertí en canciller. Solo entonces. Cuando falleció tu padre. Por fin respiré un poco mejor. Te amé tanto como te odié. Y así. Busqué venganza. Hice la vista gorda ante tu sufrimiento. Félix. Anna. Yo tampoco pude enfrentarlos. Al mencionar a Félix y Anna. No pude contenerme más y lo interrumpí. Cállate. No mereces ser esposo ni padre. Usaste tu despreciable orgullo como excusa para pisotear los sentimientos de los demás. Y ahora actúas como si te hubieran hecho un gran daño. Me das asco. Silas forzó una sonrisa amarga. Sí. Suspiró satisfecho. Esa era la patética excusa que tenía. Era lo único que podía usar para armarme de pobre erudito. Dicen que todo está por debajo del erudito. Que solo el conocimiento es elevado. Pero qué ridículo es. Estudié durante 10 largos años. Y aunque aprobé los exámenes imperiales, a ojos de gente como tú, seguía siendo un hombre insignificante. No. Lo miré. Pronunciando cada palabra. Un hombre verdadero debe vivir sin vergüenza, ni ante el cielo ni ante los demás. Eres tú quien se ha degradado. Leíste todos los libros de los sabios. Pero parece que se han metido en la barriga de un perro. Silas me miró con ojos tranquilos. Sí. Cumplí mi obsesión. Después de tu muerte me di cuenta de lo equivocado que estaba. Ese día al regresar a la mansión, la encontré envuelta en ropas blancas de luto. Julián estaba en la puerta. Sosteniendo un cuchillo, me dijo. Te he hecho daño. Fue entonces cuando me di cuenta. Después de irme en un ataque de ira. Habías ido en contra de tu padre por mí y te golpearon por primera vez. Entonces lo comprendí. Cuando reapareciste 2 meses después para pedirme matrimonio. Fue después de 2 meses de ayuno y resistencia. Solo entonces me di cuenta. En ese momento. La voz de Silas se quebró. Solo entonces lo supe. Para tranquilizarme durante los exámenes imperiales. En secreto encargaste a alguien que cuidara de mi madre. Siempre pensé que fue Luna quien lo hizo. Mi madre me había dicho que te tratara bien. Pero te hice daño. Ahora que todo se ha reiniciado, quiero enmendarlo. Pero parece que ya no me necesitas. Por fin. Silas se inquietó. Extendiendo la mano entre los barrotes para agarrar el dobladillo de mi falda. Si no tuvieras recuerdos de tu vida pasada, ¿cuánto mejor sería? Te lo compensaría. Por todos los males que he cometido. No. Lo miré. Lentamente libero mi falda de su agarre. Eres como un pastel, hermoso por fuera, pero lleno de veneno por dentro. Lo comí una vez. Pero nunca volveré a cometer el mismo error. Tu arrepentimiento. Tu culpa no tiene nada que ver conmigo. No lo creo. Tú mismo te buscaste todo esto. Separémonos.
No miré hacia atrás, a los ojos apagados de Silas, mientras me daba la vuelta y me alejaba. Detrás de mí Silas me llamó. Expiaré mis pecados. Mi madre está mal de salud. Y ella de verdad te quiere. Por favor. Perdónela. No me giré ni respondí. Por supuesto. No le haría daño a su madre. Esa anciana se había pasado la vida trabajando la tierra. Criando a un erudito, solo para perderlo demasiado pronto. Desde el encarcelamiento de Silas, su familia había sido confiscada. Su madre quedó desamparada. Vagaba por las calles. La llevé a la finca de la familia del duque. Pero el encarcelamiento de su hijo había empeorado su condición. Y no le quedaba mucho tiempo de vida. Silas nunca vio su exilio. Al día siguiente de conocerme, se mordió la lengua y murió en prisión. Esa misma noche. Su madre falleció en paz mientras dormía. Con su fallecimiento, la nube oscura que se cernía sobre mi cabeza finalmente se disipó. 6 meses después, Julián se distinguió en una batalla decisiva, derrotando al general enemigo entre miles de soldados. Desde ese momento se convirtió en un héroe nacional. Con la frontera asegurada, Julián regresó triunfal. Fui a las puertas de la ciudad a verlo. Pero no lo vi entre la multitud. Solo podía oír los vítores de los chicos y las chicas gritando su nombre cuando regresé a casa. Sentí una extraña sensación de vacío. Esa noche mi padre regresó del juzgado. Olía a alcohol. Dijo. El banquete de la victoria de hoy fue extravagante. Julián. Ese hijo mío. De verdad que es un joven héroe. Mientras hablaba, su mente pareció divagar hacia alguien a quien había elogiado antes. Murmuró una maldición en voz baja. Dejó el tema. Esa noche no pude dormir. Mientras daba vueltas en la cama, oí un suave golpe en la ventana. Me desperté sobresaltado. Y cuando vi que mi doncella seguía dormida, abrí la ventana silenciosamente. Bajo la luz plateada de la luna. Un joven oficial con armadura plateada estaba de pie ante la ventana. Julián. Olía a alcohol. Me miró con cierta emoción. Lo siento. He estado ocupado todo el día y solo ahora he encontrado el tiempo. Entré en pánico. ¿Estás loca? ¿Vienes aquí en plena noche y si alguien te ve? Julián negó con la cabeza. Salté el muro. Nadie lo verá. Hay algo que tengo muchas ganas de contarte. Con eso. Levantó la mano, revelando un edicto imperial amarillo brillante. Los ojos de Julián brillaron al mirarme. Me quedé en silencio atónito. No había oído nada sobre ningún edicto imperial hoy. Julián respiró hondo. Esto es algo que le pedí en privado a su majestad. Cuando me preguntó qué recompensa quería, lo pensé durante mucho tiempo. Solo te quería a ti. Pero temía que tú no me quisieras. Así que pedí este edicto. Si no lo quieres, nunca se hará público. Pero si lo quieres, este será tu honor. Bajo la luz de la luna, Julián parecía brillar con un halo suave. Quiero verlo. Apenas podía respirar mientras le quitaba el edicto. Me temblaban las manos. Lo abro. Lo leo en voz alta. Por la gracia del cielo. El emperador decreta. Ha llegado a conocimiento de la corte que la hija del duque de Inglaterra, Lila, es elegante, digno, de buen corazón y virtuosa. Por lo tanto, se le concede el título de princesa de Jianan. Y se casará con el general Julián de Jingnan. Se fijará una fecha para la boda. Esta es una orden del emperador. Hay más. Julián me lo recordó. Sonriendo. En efecto. Debajo del texto principal, había una línea de escritura pequeña. Si la pareja llega a tener desacuerdos, la culpa es de la familia del esposo. La esposa puede heredar sus bienes y solicitar el divorcio unilateral. Se me llenaron los ojos de lágrimas al mirar a Julián. Me habló con dulzura, sé que te han herido profundamente. Y te cuesta volver a confiar. No necesito que me quieras.
Solo quiero estar a tu lado y protegerte. Si un día te traiciono, renunciaré a todas mis riquezas. Esta es la promesa que te hice. Me quedé en silencio un momento antes de preguntar. En la vida pasada, ¿cómo murieron tú y Silas? No cuestionó cómo supe de su renacimiento. Tampoco pareció sorprenderse al saber que tenía recuerdos de mi vida pasada. Simplemente dijo en voz baja, lo maté. No hice más preguntas después de eso. Había matado al actual canciller. Su fin era inevitable. Este hombre me dedicó toda su vida en silencio. Y si no hubiera sido por mi renacimiento, jamás habría sabido nada de esto. Pero no se arrepintió. En esta vida. Lo dio todo para protegerme. Parecía que ya no me quedaba nada por lo que dudar. Le entregué el edicto imperial. Y que se anunciara oficialmente el día de nuestra boda. Julián parecía incrédulo. Se quedó paralizado. Tras una larga pausa. Tartamudeó. Está bien. Pero me confiscaron el diario. Así que podría ser un poco menos. No lo desprecies. Sonreí entre lágrimas. Bien. El banquete de boda se preparó durante todo un año. Aunque Julián había dicho que la lechería sería más pequeña. Cuando llegó el momento, no se había reducido nada en absoluto. No solo no se había reducido. Pero en realidad era el doble de leche de costumbre. Cuando llegué a la residencia del duque, su familia ni siquiera había terminado de salir de la suya. Ese día, me convertí en la envidia de todas las mujeres nobles de la capital. Después del matrimonio. Julián me escuchaba en todo. Incluso cuando corrían rumores de que me tenía miedo. Le daba igual. Tampoco me confinó a sus aposentos. Cuando no tenía deberes oficiales, solía llevarme de viaje por todo el país. A veces. Cuando iba a la frontera, me llevaba con él. Me enseñó a montar a caballo y a disparar flechas. En esta vida, viví una existencia completamente diferente a la de mi pasado. Al 5.º año de nuestro matrimonio quedé embarazada. Julián renunció a sus funciones oficiales para acompañarme durante todo el embarazo. Pero el día de mi parto casi crucé las puertas de la muerte. Quedé inconsciente. Había mucho ruido a mi alrededor. Y oía a alguien llorar. Tuve que despertarme. Y lo primero que vi fueron los ojos enrojecidos de Julián. Leela, Aluni. Por fin has despertado. ¿Sabes lo asustada que estaba? Entonces. Me mostró al bebé que había estado sosteniendo. Mira. Nuestra hija. Se parece mucho a ti. Estaba demasiado débil para hablar. Pero él seguía hablando. El hijo era demasiado pesado. Me alegro de que tuviéramos una hija. Detengámonos en uno solo. Le daremos todo nuestro amor desde ahora. Ya he pensado en un nombre. ¿Qué tal Sipin? Hice una pausa. Luego me esforcé por esbozar una leve sonrisa. De acuerdo. Desde ese momento, todas las desgracias desaparecieron. Y vivimos en paz. En mi vida anterior caí al agua y Dorian me rescató después de casarme con él. Él se mantuvo frío e indiferente conmigo. Yo me encargaba de la casa. Mi suegra. Y mi cuñada menor. Incluso durante mi embarazo, trabajé en el campo para ganar puntos de trabajo y que él pudiera ir a la escuela. Mi padre murió salvando a Dorian de un jabalí. Y mi madre falleció de dolor. Después. La actitud de Dorian hacia mí cambió. Y pensé que mis dificultades finalmente habían terminado. Pero en mis últimos años. Pidió el divorcio. Incluso mis hijos me instaron a ser razonable y dejar que su padre persiguiera su verdadero amor. Ver a Dorian y Lila tomados de la mano. Sus ojos se llenaron de amor. Me asestaron múltiples golpes. Escupí sangre al cielo. Cuando volví a abrir los ojos, volví al momento anterior a mi caída al agua. Mientras miraba el aula, había soñado con volver a ese instante incontables veces. No pude evitar sentir un nudo en la garganta. En mi vida pasada, era uno de los mejores estudiantes de la clase.
Incluso superó a Dorian en rendimiento académico. Pero después de casarse con él, el día del examen de ingreso a la universidad, tuve un problema estomacal y no me di cuenta. Poco después, a pesar de haber usado anticonceptivos, quedé embarazada. Ante la insistencia de la familia de Dorian, no tuve más remedio que abandonar el examen de admisión a la universidad. Seguí trabajando en el campo durante 10 meses, apoyando a Dorian y a mi hermana en la educación de Malena. Los problemas no acabaron ahí. Mi padre murió salvando a Dorian de un jabalí. Y mi madre falleció de dolor. Mi hermano mayor se distanció de mí y se fue al sur a trabajar, para no volver jamás. La familia de Dorian me ven como un huérfano. Me mudé a mi casa. Y desde entonces me convertí en el buey trabajador y tranquilo de la familia de Dorian. Apoyé a Dorian durante su educación hasta que se convirtió en profesor universitario. Pero él me menospreciaba por ser tosca e inculta. Afirmaba que no teníamos nada en común. Se burló de mí por obsesionarme con unos centavos del supermercado. Solo hablaba de aceite y sal, salsa de soja y asuntos familiares triviales que le parecían mundanos. Pasé la mitad de mi vida siendo despreciada por él hasta que un día, mientras limpiaba, no pude resistirme a abrir la caja que antes no me atrevía a tocar. Lo que encontré fue una amarga realidad. Dorian llevaba mucho tiempo con Lila en secreto. Incluso pagó su matrícula universitaria con dinero que me quité. Con razón siempre se quejaba del alto coste de la vida en la capital y decía que no teníamos suficiente dinero. No pude encontrar un trabajo digno. Así que trabajé sin descanso, lavando platos para otros, ahorrando cada centavo. En invierno mis manos se agrietaban y se agrietaban. Sin embargo, no podía permitirme comprar ningún ungüento curativo. Mientras tanto, se gastaron el dinero que tanto me había costado ganar, escribiendo cartas en papel caro, criticándome por arruinar su relación. Incluso mis hijos sabían de su aventura desde hacía mucho tiempo y les ayudaron a ocultarlo. Los estaba cubriendo. Sentí un escalofrío en el cuerpo al marcar el número de Dorian. Se me hizo un nudo en la garganta. Incapaz de hablar, Dorian intentó colgar con impaciencia. Pero hablé rápidamente. Sé de ti y de Lila. Me alegra que lo sepas. No hay nada que ocultarte. No podía entender cómo alguien podía ser tan desvergonzado. Me dolía el corazón como si me estuviera asfixiando. Quería que mi hijo me llevara al hospital. Pero me miró con cara de pocos amigos. Mamá, deja de hacer una escena. Si no fuera porque te caíste al lago a propósito, papá nunca se habría casado contigo. Le arruinaste la vida. Tú tampoco eres feliz. Así que continuó. ¿Caerte al lago a propósito? Antes me gustaba Dorian. Pero después de que me rechazó, dejé ir mis sentimientos por él. Me salvó del lago. Y por presión sobre nuestra reputación, se casó conmigo a regañadientes. Desde entonces me siento culpable por él. Siempre queriendo compensarlo. Intenté explicarle a Dorian que fue un accidente. Que ni siquiera sabía que estaba cerca. Pero me di cuenta de que nunca me había creído. Más tarde Dorian llegó a mi casa con Lila. Lila ya era mayor. Sin embargo, parecía 20 años más joven que yo. Llevaba el pelo impecable. Llevaba una horquilla de perla. Y elegantes zapatos de cuero. Mientras tanto, y agotado por la vida, tenía arrugas profundas en la cara. Vestía zapatos de tela descoloridos. Y aún sostenía el pañal que acababa de cambiarle a mi nieto. El contraste fue absolutamente humillante. Dorian me miró con desdén. Y dijo que como no estábamos legalmente casados, yo podría quedarme con nuestros hijos. Mientras que él viviría con Lila. Declaró que de ahora en adelante estábamos oficialmente separados. Mi hijo y mi hija. A quien crié con todo mi esfuerzo. Y a mi nuera, a quien apoyé económicamente durante su matrimonio. Estaban junto a Lila. Como si fueran la verdadera familia. Me pidieron con impaciencia que soltara a Dorian. Para dejar de aferrarme a él. Para liberarlo.
abrumado por una inmensa decepción. Tristeza. Y rabia. Me desplomé. Vomitando sangre. Y perdí el conocimiento. Miré las 2 batatas en mi mochila. Y mis recuerdos volvieron poco a poco. ¡Qué suerte! El cielo me había dado otra oportunidad. Esta vez. Nunca volvería a casarme con Dorian. Miré a mis compañeros en el aula. Sus rostros eran tan distantes que apenas podía recordar sus nombres. La mayoría había alcanzado el éxito profesional. Pero yo, encerrado en la cocina, me daba vergüenza asistir a las reuniones de exalumnos. Incluso tuve que devolver la ropa nueva que compré específicamente para ello porque mi hijo, Sophie, temía que avergonzara a su padre. Pero esta vida sería diferente. Lon. ¿Por qué sigues ahí parado? Dorian aún no ha comido. ¿Por qué no te apresuras a entregárselo? La clase está a punto de empezar. Mi compañera de pupitre, Lola, me llamó. Me sobresalté y me desperté de mis pensamientos. En aquel entonces la escuela estaba a 10 millas del pueblo. La cafetería era cara. Así que la mayoría de los estudiantes traían su propia comida. Solo comían 2 veces al día. Si se saltaban el desayuno, no tendrías energía para estudiar. Aunque Dorian me había dejado claro que no le gustaba. A menudo sentía lástima por él. A veces se saltaba el desayuno y parecía débil de hambre. Le guardaba algo de mi propia comida. Comía solo un poco. Como resultado, desarrollé problemas estomacales. Años después, cuando podía permitirme comer mejor, ya no podía disfrutarlo. Solo veía comer a los demás. Dorian levantó la vista del escritorio y nos miró fríamente a Lola y a mí. Estoy bien. No tengo hambre. Pero noté que tenía la mano presionada contra el estómago. Fruncía el ceño como si le doliera. Intentaba soportarlo. En mi vida anterior, me atraía una apariencia fuerte. Y en aquellos días, cuando la comida escaseaba, casi le rogué que se comiera casi todo mi desayuno. Pero Dorian siempre decía que me lo pagaría trayéndome comida. Aunque nunca lo hizo. Al ver el lamentable acto de Dorian, solo sentí asco. Ni siquiera quería mirarlo. Ver su rostro me revolvió el estómago. Me di la vuelta y le quité la piel al boniato. Le di un buen mordisco. Estaba frío pero aún fragante y abundante. En un abrir y cerrar de ojos. Terminé los 2. Cuando Dorian se dio cuenta de que realmente no iba a compartirlos. Su expresión sombría y visible. Me miró. Confundido. Pero lo ignoré. Hojeando mi libro de texto a la velocidad del rayo. Afortunadamente con mucha paciencia. Aunque habían pasado tantos años. No haber podido entrar a la universidad siempre había sido mi mayor arrepentimiento. En mi vida pasada, estudiaba a escondidas los libros de texto de mis hijos siempre que podía. Intentando reconstruir lo que perdí. Si no hubiera sido por las interminables cargas familiares, habría obtenido un diploma hace mucho tiempo, incluso uno autodidacta me habría bastado. Ahora bien, de conocimiento no me era desconocido. Aún faltaban 6 meses para el examen de admisión a la universidad. Esta vez. Tenía confianza. En esta vida, entraría a la universidad que quería. Brillaría por mi país y por mí mismo. Al terminar la clase, recogí mis cosas rápidamente y me fui corriendo a casa. En mi última vida. Si no fuera por Dorian, mis padres nunca habrían muerto. Pero ahora seguían vivos. Eran quienes más me amaban en este mundo. Después de que se fueran. Incluso cuando mis manos se agrietaban y sangraban por el frío. Nadie me preguntó si me dolía. Nunca dejaría que les volviera a pasar nada. Justo cuando pensaba eso, miré hacia arriba y vi a Dorian no muy lejos. Estaba doblado. Claramente con dolor. Como si intentara soportar algo. No es mi problema. Le lancé una mirada fría y comencé a rodearlo, pero Dorian extendió la mano y me bloqueó el paso. Muévete. Escenas de mi vida anterior como traición. Su asco.
La forma en que su madre me atormentaba me pasó por la mente. Mirándolo ahora. No pude ocultar el odio en mis ojos. Owen. ¿Qué te pasa? ¿Por qué de repente me tratas así? Dorian se acercó. Su tono era casi suplicante. Retrocedí al instante. Aléjate de mí. O te denunciaré por acoso. Su rostro se congeló de incredulidad. El dolor brilló en sus ojos. Y entreabrió los labios como si quisiera explicarse, pero no dijo nada. No me molesté. Me di la vuelta para irme. Detrás de mí se oyó su voz. Temblando de dolor. Owen. Tengo hambre. Entonces ve a casa y pídele comida a tu mamá. Mi tono era frío como el hielo. Ni siquiera miré atrás. Cuando llegué a casa, vi a mi madre ocupada en la cocina. Y a mi padre bebiendo de un tazón grande después del trabajo. Mi renacimiento por fin se sintió real. Mis lágrimas repentinas sobresaltaron a mi madre. Pensó que me habían acosado en la escuela. Después de mucho preguntarle, le dije que estaba feliz porque finalmente creía que podía entrar a la universidad. Por los próximos días. Ignoré por completo a Dorian en la escuela. Nos separaba claramente. Solía traer medio panecillo integral a clase. Pero desde que compartí mi desayuno con él una vez, dejó de traerme nada. Quizás no creía que mi cambio fuera real. Quizás pensó que solo intentaba llamar su atención. Pero después de 2 días sin comer, se desmayó en clase de hambre. Observé fríamente desde mi asiento. Cuando Lola se dio cuenta de que Dorian se había desmayado de hambre, me regañó, porque no le seguía llevando comida. No le debo nada. Si crees que es tan lamentable, dale tu propio desayuno. Lola se quedó callada. Después de clase me fui por separado como siempre. En mi vida anterior, Dorian siempre me seguía a distancia. Pero hoy no estaba detrás de mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Hoy fue el día en que caí al lago y Dorian me salvó en mi última vida. Casi había olvidado algo tan importante. Una cabeza yacía en una pendiente pronunciada. Casi vertical. Para bajar. Había que agarrarse a las ramas de los árboles a ambos lados y descender con cuidado. Un solo resbalón te haría caer directamente al profundo lago del fondo. Había otras rutas de regreso al pueblo. Pero tomarlo significaría no llegar a casa antes del anochecer. Apreté los puños. Esta vez. No repetiría el mismo error. Justo cuando estaba a punto de descender, vi a alguien acercándose desde lejos. Mi vista era más aguda ahora, Lila. Ya no parecía la mujer bien vestida de años atrás, que me miraba con desdén y suficiencia. Ahora. Era solo un aroma suave. Su rostro bronceado y delgado. Su piel cetrina y cansada. En mi vida anterior, me culpó por arruinar su relación con Dorian. Esta vez. Le concedería su deseo. No sabía con certeza si Lila caería al lago. Pero el tic en mi mano derecha no me detendría. Mi instinto me decía que lo que pasó entonces no fue un accidente. Me escondí cerca, esperando a ver qué pasaba. Unos minutos después, Lila llegó a la ladera y comenzó a descender con cuidado, agarrándose a las ramas. Esperé. No pasó nada. Me sentí decepcionado. ¿Podría ser la última vez? ¿Simplemente tuve mala suerte? Pero había tomado este camino tantas veces, porque justo ese día me caí. Justo cuando pensaba eso. Se oyó un grito de sorpresa. Seguido de un fuerte chapoteo. Corrí al borde de la ladera y vi a Lila agitándose indefensa en el lago. Al otro lado del agua Dorian, que se había adentrado en la orilla esperando al otro lado, oyó el sonido y saltó de inmediato. Nadando hacia ella. Así que era cierto. No me había caído por accidente la última vez. Dorian me había tendido una trampa. En aquel entonces. Le había confesado mis sentimientos. Le dije directamente que me gustaba. Fingió rechazarme. Mientras tanto, en secreto, organizaba esta farsa para hacerme sentir culpable, y usó esa culpa para atarme de por vida.
Su madre nunca dejó de recordármelo. Si no fuera por salvarte, mi hijo jamás se habría casado con una gafe como tú. Ahora es profesor. Sabes que muchas chicas de la ciudad lo quieren. Tienes muchísima suerte de haberte unido a nuestra familia. El odio me invadió. Tan intenso que me hizo sangrar los labios. Esta vez. No les dejaría tener la vida fácil. Observaría cómo recibían justo lo que se merecían. En cuanto Dorian sacó a Lila del agua, apareció su madre y un grupo de gente. Ansiosos por ver el alboroto. Ayer vi una zona de hongos aquí. Pero ya no quedan hoy. Me pregunto quién los recogió. Ah, alguien se cayó al agua. Vamos a ver. En mi vida anterior, fui yo quien fue rescatada. Dorian me abrazó. Y la imagen de mi cuerpo semidesnudo rodeado por todo se extendió rápidamente por todo el pueblo. Esta vez me mantuve apartado. Agachado en silencio en la ladera, observando la escena con ojos penetrantes. Vi a Dorian dudar un momento al darse cuenta de que quien forcejeaba en el agua era Lila. Pero recuperó la compostura rápidamente. Y tras una breve vacilación, él terminó con su ropa mientras ella no miraba. Parpadeé. En la carta que Dorian le había escrito a Lila en mi vida anterior. Mencionó que le gustaba desde la preparatoria, pero que tenía miedo de confesárselo debido a la situación económica de su familia. Aseguró que solo se casó conmigo después de que me aferrara a él tras rescatarme. Ahora, parecía que no tenía intención de quitarme nada. ¿Acaso estaba aprovechando esta oportunidad para estar con su verdadero amor? Pero justo cuando pensaba eso, Lila de repente apartó a Dorian de un empujón. ¿Quién te dijo que me salvaras? Fingiendo ser amable. Lila se vistió rápidamente y sin decir una palabra más, se puso de pie y salió corriendo. La madre de Dorian no armó un escándalo como en su vida pasada. Pero con tantos testigos, el acto de Dorian de abrazar a Lila semidesnuda se extendió rápidamente por todo el pueblo. Solté un suspiro de alivio, pensando que pronto me enteraría de la boda de Dorian y Lila. Pero, sorprendentemente, a pesar de todos los chismes, Lila seguía negándose a casarse con él. Pronto presentaría su examen de admisión a la universidad. Una vez que falleciera, podría regresar a la ciudad. No tenía intención de casarse con Dorian. Ni siquiera con la presión del examen. Después de todo, aunque Dorian iba a presentarlo, ¿quién podía garantizar que pasaría? Aunque Dorian había pasado en mi vida anterior. Lila aún no lo sabía. En aquel entonces, tras ser aceptado en la prestigiosa universidad, empezó a cortejar a Lila. Incluso la invitó a ver películas y le compró ropa cara. Usando una excusa tras otra para pedirme dinero. Parecía que en mi vida anterior, solo yo estaba obsesionado con el amor. Pensé que en esta vida, Dorian y yo no tendríamos más vínculos. Pero nunca imaginé que no se había dado por vencido. Hoy había terminado la escuela. Y justo había terminado de alimentar a los cerdos cuando vi a Dorian en mi puerta. Sus ojos brillaban y tan pecadores como me vio. Y de inmediato se acercó. Leo, ven. Por fin has vuelto. Te he estado esperando todo el día. ¿Por qué me esperas? No quería hablar con él. Así que simplemente pasé junto a él hacia el patio trasero. Agarrando el paquete de pienso para cerdos. Espera. Necesito hablar contigo. Cuando lo ignoré, Dorian me arrebató el pienso de los brazos y lo tiró al suelo. Me bloqueas el paso. Leo, ven. ¿No dijiste que te gustaba? Acepté. Mientras tu familia pueda apoyarme en la universidad. Una vez que me gradúe, me casaré contigo. Dorian puso ambas manos sobre mis hombros. Frunció el ceño con una expresión lastimera. Apreté el cuchillo curvo que usaba para matar cerdos. Conteniendo el impulso de cortarle la mano, lo miré con una media sonrisa. Dorian. ¿Te gusto? Al oír mi pregunta, Dorian se relajó. Como si hubiera estado esperando esto. Hizo una pausa. Suspiró. Y dijo. Aunque ya no me gustas. Si insistes.
Creo que después de pasar tiempo juntos, desarrollaremos sentimientos el uno por el otro. Al escuchar esas palabras, el resentimiento que sentía por Dorian se suavizó de repente. El dolor de haber sido traicionada por él en mi vida anterior. Todo el sufrimiento que soporté para ganarme su aprobación. Los compromisos que hice. Y la amargura que sentía ahora me parecían ridículos. Pensar que una vez había soportado tanto por alguien como él no valía la pena. En esta vida, debería centrarme en mi familia y mis estudios. Ni siquiera mi odio por Dorian merecía tanta energía. Una persona como él no valía la pena. Bueno, es una coincidencia. Dorian. Pero ya no me gustas. Espero que cumplas tu palabra y no vuelvas a molestarme. Dicho esto, me agaché y recogí el pienso. Y se giró para irse. Lon. Te arrepentirás de esto. Una vez que entre a la universidad y encuentre un buen trabajo, vendrás arrastrándote hacia mí. Pero será demasiado tarde. Me burlé. Sin molestarme en responder. Lon. No seas demasiado codicioso. Lo admito. Has despertado mi interés al ignorarme. Pero ahora te he dado una oportunidad. ¿De verdad necesitas esperar a que me case con Leila para dejar de ser tan difícil? Dorian se estaba poniendo nervioso. Quizás en mi vida anterior. Le había dado demasiada confianza. Haciéndole creer que no podía vivir sin él. ¿Leila? Ella jamás podría enamorarse de alguien como tú. No te engañes. Me di la vuelta y lo miré con incredulidad. Bien. Cuando me case con ella. Solo espera y llora. Dicho esto, Dorian se marchó furioso. ¿Casarse? Bien. Gente tan egoísta como ellos merece estar unida. Esta vez. Sin mí para que se agoten. Quería ver cómo les iba. 5. Lon. ¿Qué haces? Lo has entendido todo mal. Tengo que hablar contigo. Myrna, de al lado. Me estaba sermoneando mientras contaba con los dedos las virtudes de Dorian. Al parecer, tras cumplir mi Izai, ella había escuchado nuestra conversación. Myrna y nuestra familia no se llevaban muy bien. En mi vida anterior, cuando la familia de Dorian se mudó aquí, Myrna había estado causando problemas. Me aseguré de que la madre de Dorian me impusiera reglas. Y yo había sufrido por ello. Le respondí bruscamente. No es asunto tuyo. Además, soy mucho mejor estudiante que él. ¿De qué sirve ser un buen estudiante? Al final, solo te casarás y tendrás hijos. Un hombre es tu verdadero apoyo. Si extrañas a Dorian, no sé qué tipo de fruta rota encontrarás a continuación. Pase lo que pase. Estoy seguro de que será peor que el tuyo. El marido de Myrna era violento y perezoso. Lo penalizaban constantemente por puntos perdidos en el trabajo y les pegaba a ella y a sus hijos cada vez que se emborrachaba. Ella lloraba y se quejaba. Aún así, lo excusaba. Diciendo que cada hombre tenía su esposa. Pero su esposo la cuidaba porque no la golpeó hasta matarla. Mis padres no lo soportaron y la ayudaron un par de veces. Pero ella solo se burlaba de nosotros. Nos decían que no nos entrometiésemos. Porque mis padres nunca recurrieron a la violencia. Myrna se puso envidiosa y resentida. Toda la amargura de las palizas se transmitió a nuestra familia. Y ella, sin querer, derramaba fertilizante y purín frente a nuestra puerta cada vez que trabajaba. Maldito idiota. Déjame decirte. Cuando te hablo, ¿esta es la actitud que me das? Según nuestra antigüedad. Deberías llamarme tía. Sus palabras casi me apuntaron directamente a la nariz. Justo cuando estaba a punto de replicar. Alguien se me cruzó. Tienes la boca más sucia que una letrina. ¿Crees que te dejaría llamarme tía? Intenta insultar a mi hermana otra vez. Y mira lo que pasa. La voz familiar me hizo llorar. Era mi hermano mayor. Después de que nuestros padres murieron en mi vida pasada, hubo una ruptura entre nosotros. Pero cuando estaban vivos. Él siempre había sido quien más me protegía. Olvídalo.
No discutas con ella. ¿Tienes hambre? Te asé 2 batatas. Ve a comértelas. Todavía te importo. Hermana. Mi hermano sonrió. Pero cuando me vio estaba llorando. Entró en pánico. Me secaba las lágrimas frenéticamente mientras maldecía a Mirna para que se fuera cuanto antes. Un mes después, Dorian y Leila se casaron. Como aún no tenían la edad legal para registrarse, simplemente celebraron un poco. Leila se mudó con la familia de Dorian desde su campo de reeducación. Fui a ver el espectáculo. Y al banquete. Leila me miró provocativamente. Me dejó perplejo. ¿Podría haber renacido también? 2 meses después. Llegó el examen de admisión a la universidad. Esta vez fui extremadamente cauteloso. Me aseguré de cubrirme con la manta más gruesa por la noche. Solo bebí agua hervida. Y evité cualquier cosa que pudiera causarme malestar estomacal. No podía permitirme repetir el arrepentimiento de haber perdido el examen por una intoxicación alimentaria en mi vida pasada. Antes del examen, Dorian, inusualmente, vino a buscarme. Llevaba la mano de Leila. Parecía que quería presumir. Se veían tan dulces y enamorados. Dorian incluso me dio un huevo rojo. Me dice que me lo coma rápido para tener buena suerte. Me desea éxito en el examen. Vamos. Lon. ¿No me digas que estás demasiado disgustado por mi matrimonio como para comer esto? Agradezco el gesto. Pero quédense con su buena fortuna. Le devolví el huevo a Leila. No quería comerme el huevo rojo de Dorian. Me parecía raro. En mi última vida, justo antes del examen, Dorian me había dado una batata. Y después, sufrí unos calambres estomacales tan fuertes que casi me desmayo. Era difícil no sospechar que él tenía algo que ver. Solo para que me quedara atado en casa como caballo de batalla para que él pudiera ir a la escuela. Al ver que no me lo comía, Dorian se enfureció. Apretó los dientes y le arrebató el huevo a Leila, intentando obligarme a comerlo. ¿Por qué no te comes nuestros huevos rojos? ¿No soportas vernos felices? ¿Puedes? Retrocedí rápidamente. Como si estuviera tratando con un loco. Esto era completamente irrazonable. Pero Dorian no estaba satisfecho. Me persiguió insistiendo en que me llevara el huevo rojo. Qué preciados son los huevos hoy en día. ¿De verdad lo hacía por bondad? Debía de haber algo sospechoso. No quería discutir. No había forma de que me obligara a comerlo, solo para ver mi reacción. Siempre encontraba la oportunidad de tirarlo. Para mi sorpresa, Lola corrió hacia nosotros. Al vernos rechazar el huevo una y otra vez, pensó que solo estábamos siendo educados. Sin dudarlo, se lo arrebató a Dorian de la mano. Lo despegó. Y se lo metieron en la boca. Bueno, todavía no he desayunado. Y como no lo harás, me lo quedo. Dijo ella. Sin esperar a que reaccionáramos, salió corriendo. Efectivamente. Poco después de que empezara el examen. El rostro de Lola palideció. Con un fuerte chapoteo, un olor nauseabundo se extendió mientras forcejeaba. Finalmente levantó la mano débilmente para indicar que necesitaba ir al baño. Después del examen, Lola me bloqueó la puerta. Estaba pálida y hábil. Sus ojos estaban llenos de odio. Exigía una explicación. Después de comer tu huevo, he tenido diarrea sin parar. Lon. Si te atreves a envenenarme, me aseguraré de que también repruebes el examen. Una multitud se había reunido alrededor, observando el espectáculo. Sonreí fríamente. Lola. Primero que nada, ese huevo me lo arrebataste. No te lo di. Segundo, si no fueras ciego, habrías visto que era un huevo rojo. Es el huevo de bodas de Dorian y Lila. Si quieres culpar a alguien, échale la culpa. Lola se quedó paralizada. Sabía que sentía algo por Dorian. En mi vida anterior,
Ella me había puesto las cosas difíciles por su culpa. Pero esta vez, Dorian ya estaba casado. Y tras una serie de extraños sucesos, terminó en esta situación, reprobando el examen. Por su propia locura. ¿Qué haría ahora? Por la tarde me enteré de que Dorian y Lila habían sido arrestados por envenenar a Lola con los huevos rojos. No reaccioné. Pero por dentro no pude evitar sentir alegría. Estaban recibiendo lo que merecían. Para cuando regresé al pueblo, ya se había corrido la voz de que Dorian y Lila habían sido arrestados por contaminar el huevo rojo de Lola con laxantes. La familia de Dorian tuvo que pagar 30 yuanes como indemnización y disculparse en privado con Lola para resolver el asunto. Después de esto, la reputación de la familia de Dorian quedó completamente arruinada. En el pasado, la madre de Dorian, aunque dura, al menos había sido viuda y había intentado mantener unida a la familia. Los aldeanos habían sido relativamente indulgentes. Pero ahora, cada vez que alguien veía a alguien de la familia Dorian, irían por el otro lado. Increíble. Pensar que se atrevieron a envenenar a alguien tan joven. ¿Y si hay una disputa en el futuro? ¿Quién sabe qué harían después? En cuanto a quienes recibieron huevos rojos antes, no tenían miedo de comerlos. Al fin y al cabo, los laxantes no matan. Y si al final se comían uno, al menos podrían recibir una compensación de la familia de Dorian. 30 yuanes no era poca cantidad. La madre de Dorian siempre había sido tacaña. Y aunque tenía algunos ahorros, no hace mucho. La boda de Dorian y Lila les había costado mucho dinero. Ahora, después de compensar a Lola, no tenían suficiente para la educación de Dorian y Laina. En mi vida pasada. Para entonces, ya estaba casada con Dorian. Él había pagado 50 yuanes como dote. Pero claro, no hubo regalos ni dote. Mi padre y mi hermano no querían que me casara con él. Pero yo había sido muy terca. De todos modos, seguí adelante. Después de que cedieran, aceptaron la situación. Pero después de la boda, Dorian encontró una excusa para recuperar los 50 yuanes. Más tarde, cuando mis padres fallecieron y mi hermano se fue, la familia de Dorian nos lo quitó todo. Incluso el dinero que mis padres habían escondido. En mi vida anterior. Una vez que la familia de Dorian me casó, nunca tuvieron que preocuparse por el dinero. Mientras Dorian estudiaba, yo trabajaba en el campo. Aunque estaba embarazada, cuando se hizo profesor, su sueldo no era mucho. Así que vendía cosas en el mercado para ayudar con los gastos familiares. A Dorian esto le avergonzaba. Y solía hacer berrinches en casa, tirando cosas por todas partes debido a mis actividades en el mercado. Sin embargo, ni una sola vez aportó nada de su salario a la casa. ¿De qué otra manera iba a sobrevivir sin vender en el mercado? Pensando en esto, la ira me invadió. La situación de Dorian, al no poder entrar a la universidad, fue aún peor. En su vida pasada, él había causado la ruina de mi familia. Esta vez, sin mi apoyo. Me pregunté qué sería de él cuando volviera a encontrarse con el jabalí. Estaba deseando ver su destino. 2 meses después, corrió la voz en el pueblo de que alguien había desenterrado ginseng en la montaña que teníamos atrás. Se decía que era viejo y se vendió por más de 100 yuanes. Pronto dejó escapar un suspiro. A nadie en el pueblo le importaba ya su trabajo. En cuanto terminaron sus tareas, todos corrieron a la montaña, con la esperanza de tener suerte y encontrar ginseng. En mi vida anterior, Dorian estaba obsesionado con hacerse rico. Deambulaba por la montaña trasera todos los días. Y al no encontrar ginseng, se obstinó en adentrarse en las montañas, olvidando que allí vagaban tigres y jabalíes. En ese momento, yo ya estaba embarazada. Y mi padre quería conseguirme algo de nutrición extra. Fue a la montaña a cazar gallinas salvajes. Pero no atrapó ninguna. En cambio, se topó con Dorian, a quien perseguía un jabalí. Al final, mi padre murió intentando salvarlo. Esta vez, agarré el brazo de mi padre y con todo mi corazón, le advertí. Le dije que había soñado.
Que lo había atacado un jabalí en la montaña. Y que resultaría gravemente herido. Y moriría poco después. Mi madre estaría tan desconsolada. Que moriría con él. Mientras hablaba, no pude evitar que las lágrimas fluyeran. Recuerdo la muerte de mis padres. Y la vida pasada regresó con fuerza. El dolor de ser aplastado por la familia de Dorian también regresó. Lloré tanto que se me pusieron los ojos rojos. Lágrimas y mocos me corrían por la cara. Mi padre. ¿Quién había planeado ir a buscar ginseng? Me vio llorar tan lastimosamente que inmediatamente prometió no ir. Fue entonces cuando me sentí aliviada. En cuanto a los demás habitantes del pueblo, nadie había ido a las profundidades de las montañas en mi vida pasada. Excepto Dorian. Nadie se había topado jamás con un jabalí. Tras la muerte de mi padre, nadie se atrevió a volver a subir a la montaña. No se lo recordé a nadie. Porque ¿quién iba a creer que había jabalíes en la montaña? Nadie se lo habría tomado en serio. Pensé que con el tiempo me enteraría de que Dorian había sido herido por un jabalí. Pero 3 días después el incidente involucró al esposo de Myrna. Murió salvando a Dorian de un jabalí. Oí que la escena fue horrible. Había sangre por todas partes. Imposible de soportar. Pero no entendía por qué el marido de Myrna habría salvado a Dorian. Eso no tenía sentido. Si de verdad se habían topado con el jabalí. Dudaba que hubiera salvado ni siquiera a su propio hijo. Y mucho menos a Dorian. Myrna se quedó atónita al enterarse de la noticia. Corrió a la casa de Dorian. Gritando y vociferando. Exigiendo que Dorian pagara por la vida de su esposo. La madre de Dorian. Aunque discutía con voz fuerte y rápida. Para mí, este asunto implicaba una vida. Su hijo había salido impune. Así que incluso cuando Myrna la abofeteó repetidamente, no se atrevió a contraatacar. La abofetearon hasta que se le hinchó la cara, pero permaneció en silencio. Aunque Myrna era golpeada a menudo por su esposo. Este tipo de comportamiento era, por desgracia, común en aquella época. Así que se había acostumbrado. Pero sin un hombre en casa y sin hijos que criar, una viuda como ella se enfrentaba a un sinfín de chismes. Y la vida era dura. Sentía que este tipo se estaba cayendo. Pero al final. Myrna llamó a la policía y se negó a trabajar. Causó un gran alboroto en casa de Dorian durante casi medio mes. Llevaba consigo a sus 2 hijos. Lloraba y gritaba en la puerta. Y cuando tenía hambre comía la comida de la familia de Dorian. La madre de Dorian no tuvo más remedio que apretar los dientes y aceptar darle 500 yuanes como compensación. En ese momento, la familia de Dorian era muy pobre. Tras reunir sus últimos 20 yuanes, aún debían 480. Olvídense de enviar a Dorian y Lei a la escuela, alimentar a la familia se había convertido en una lucha. Leila, al ver cuánto dinero debía la familia de Dorian, empezó a exigir el divorcio. Naturalmente. La familia de Dorian no estuvo de acuerdo. Y al final Leila amenazó con darse cabezazos contra la pared y suicidarse si no podía irse. La madre de Dorian. Ya estaba furiosa por los problemas económicos. No podía soportarlo más. Le dio a Leila una bofetada tan fuerte que la dejó inconsciente. Poco después se anunciaron los resultados del examen de admisión a la universidad. Esa mañana. Mi párpado izquierdo temblaba sin control. Poco después. Llamaron a la puerta. Frente a mí estaba el funcionario del pueblo. Sonreía de oreja a oreja. Cuando me vio, su sonrisa se ensanchó aún más. Y en sus manos estaba la carta de admisión a la Universidad de Pekín. Era una carta con la que había soñado y de la que me había arrepentido toda la vida en mi vida anterior. La abrí. Y en cuanto vi el nombre, L. Owen. Un dolor indescriptible se apoderó de mi corazón. Esta carta había estado fuera de mi alcance durante tanto tiempo. 60 años. Una vida entera perdida. Se sentía tan irreal. Como si apenas pudiera creerlo. Felicidades, L. Owen. Realmente has logrado algo.
Eres el primer estudiante universitario de nuestro humilde pueblo. Un verdadero fénix que resurge de sus cenizas. Nos has hecho sentir orgullosos. Has enorgullecido a nuestro pueblo. Mis padres tomaron la carta con cuidado y la miraron fijamente durante un buen rato. Sus rostros reflejaban una mezcla de emoción e incredulidad. Mi hermano mayor también suspiró levemente. No pudo ocultar su emoción. En mi vida anterior, él no era un buen estudiante y había renunciado a estudiar para que yo pudiera ir a la escuela. Lamentablemente. Lo decepcioné e indirectamente causé la caída de nuestros padres. Nos distanciamos. Y antes de su muerte. Nunca lo volví a ver. En esta vida. Enmendaría mis errores del pasado. Al poco tiempo los vecinos empezaron a llegar para ver el alboroto. Quienes antes me llamaban una carga y decían que mis padres malgastaban el dinero en mi educación, ahora tenían una expresión completamente diferente. Me llenaban de halagos. Sonreían sin parar. Algunos incluso se ofrecieron a ser casamenteros. Después de que la multitud se dispersó, estaba a punto de entrar cuando vi una figura familiar y demacrada más adelante. L. Owen. Has vuelto. ¿Verdad? Dorian me miró con profundo cariño. Sus ojos llenos de nostalgia y arrepentimiento. L. Owen. Ahora me doy cuenta de que eres la persona indicada para mí. Ahora que aprobaste el examen y entraste a la universidad. Es maravilloso. Una vez que apruebe, podemos ir juntos a la universidad. Al ver que no respondí, el rostro de Dorian se endureció por un momento. Pero rápidamente lo disimuló con una extraña sonrisa. L. Owen. ¿Por qué no me hablas? Si estás dispuesto. Voy a buscarle los papeles del divorcio a Leela ahora mismo. Celebraremos la boda. Y cuando tengas la edad suficiente, iremos a registrar nuestro matrimonio. ¿De acuerdo? Sonreí. La ironía se notaba en mi rostro. En esta vida, parecía que nuestras posiciones se habían invertido por completo. Viendo que Dorian seguía parloteando. Intentando manipularme para que llenara el vacío que dejó su familia. Lo interrumpí bruscamente. ¿Quién te crees que eres? Dorian. ¿Por qué lo haría? L. Owen. ¿Interesarte en un hombre que ni siquiera puede entrar a la universidad? Y tiene antecedentes penales. ¿Y qué decir de un matrimonio fracasado en Weiss? Sigues siendo tan arrogante como siempre. Mi mirada se volvió fría. Como si estuviera viendo algo sucio. Dorian no soportó la agudeza de mi mirada. Lo cual era muy distinto a la mirada condescendiente que Safi me dirigió en mi vida pasada. Su rostro se contorsionó de rabia. Y con los dientes apretados. Levantó la mano para golpearme. L. Owen. ¿Me estás poniendo a prueba? Tú, una chica de brazos duros en tu vida pasada. ¿Crees que eres digno de mí? Arruinaste media vida. Y hasta te di hijos. Será mejor que lo pienses bien. Si no te casas conmigo, tu hijo y tu hija nunca nacerán. ¿Quién querría a una criatura tan vil como el cómplice de Leela? Antes de que Dorian pudiera asestarle una bofetada, le di una fuerte patada entre las piernas. Dorian soltó un grito que podría rivalizar con el de un cerdo moribundo. Agarrándose la ingle y acurrucándose en el suelo, retorciéndose de dolor. Lo ignoré. Me di la vuelta y caminé a casa. Cerré la puerta de golpe con un sonoro portazo. Para mi sorpresa, por la tarde llegó la madre de Dorian con él y Leena. Todos parados en mi puerta. L. Owen. Querido. Sé que siempre te ha gustado Dorian. Ya hice que se divorciara de esa pícara Leela. Eres la nuera que siempre quise para él. La buena noticia es que acaba de llegar tu carta de admisión a la universidad. Así que la alegría es doble. Sal y encuentra un momento para formalizar las cosas con Dorian. La madre de Dorian gritó desde la puerta. Y en cuestión de segundos, una multitud se había reunido para observar el alboroto. Digo. Señora Sophie. L. Owen pronto será estudiante universitaria.
¿Cómo es posible que siga interesada en tu hijo? No se avergüencen. Exactamente. La familia Dorian ha arruinado su nombre y ya está endeudada. Owen debe estar loca si alguna vez consideraría casarse con él. No sabes nada. A primera vista, Owen parece estar bien. Pero ya estuvo con Dorian. Si no se casa con él, ¿quién más la querría? Solo una mujer usada. La multitud estalló en caos. El hermano de Leilda no aguantó más y agarró una pala. Listo para partirle la boca a la madre de Dorian. Lo detuve rápidamente, tratando de calmarlo. Hermano, no te preocupes. Están calumniando y difundiendo rumores. Cuanto más ruido hagan, peor será para ellos cuando todo salga mal. Bien dicho. Abrí la puerta y empecé a aplaudir. Todos a mi alrededor permanecieron en silencio, atónitos. Todos oímos lo que dijo. Más tarde. Necesitaré que todos testifiquen. Yo, Owen, jamás miraría a un inútil como Dorian. Me volví hacia Silas. Silas, que tenía una buena relación con mi familia. Por favor, acude a la policía y denuncia esto. La familia Dorian me ha calumniado y arruinado mi reputación con sus mentiras. Cada palabra que dijeron es un intento de llevarme al límite. Si pudieran mentir sobre mí hoy, mañana se lo harán a otros. Con esas palabras, la expresión de la multitud cambió. Sí, no les importaba. ¿Pero quién no tiene una hija? Si la madre de Dorian pudiera difundir mentiras tan venenosas, ¿quién no tendría miedo? En esta época, arruinar la reputación de alguien era casi tan malo como asesinarlo. Silas. Viendo mi determinación, salí corriendo a denunciarlo a la policía. Cuando Dorian me vio ir a las autoridades, el pánico se reflejó en su rostro. Pero rápidamente fue reemplazada por una mirada de malicia. Owen. Deja de fingir. Date prisa y llama a alguien. ¿Denunciar a la policía? ¿Crees que no sé cómo eres de verdad? Puedo demostrar que todo lo que dijo mi madre es cierto. De lo contrario, ¿cómo iba a saber de la marca de nacimiento en forma de media luna en tu cintura? En cuanto dijo esas palabras, todos a mi alrededor se giraron para mirarme con asombro. Los rostros de mis padres palidecieron. Apreté los puños. Dorian, quien tenía recuerdos de nuestra vida pasada, sabía de la marca de nacimiento. Pero ahora éramos desconocidos. Que lo dijera en voz alta era un ataque directo a mi reputación. Un golpe que me destruiría. Las únicas opciones que me quedaban eran morir o casarme con él. Lo agarré con más fuerza. ¿Por qué tenía que seguir aferrándose a mí así? ¿Como una sanguijuela? Aunque corriera rumores de que me casaría con él, solo conseguiría que él y su familia se fueran. Con un paquete de veneno para ratas en la mano. No había forma de que volviera a ser su esclavo. En esa fracción de segundo, algo hizo clic en mi mente. Dorian, no tengo ninguna marca de nacimiento en la cintura. Te sugiero que confieses rápido cuando llegue la policía. Si no. Me acerqué a él, hablando con una voz que solo él podía oír. Ya sabes. Lo que ocurrió en la colina ese día no fue solo yo quien presenció. De hecho, el hombre de Mirna no te salvó. Lo mataste deliberadamente. Los ojos de Dorian se abrieron de par en par, incrédulos. Su rostro palideció al tambalearse hacia atrás. Parecía que tenía razón. El hombre de Mirna nunca lo salvó. Lo más probable es que Dorian lo empujara hacia los jabalíes para deshacerse de él. En mi vida pasada, mi padre probablemente corrió la misma suerte. Destruido por las maquinaciones de Dorian. El odio que sentía por él se hizo aún más fuerte. Lamentablemente, Leo cumplió su promesa. Solo lo estaba inventando. No tuve testigos. Y sin eso, revelar la verdad me haría más daño a mí que a él. De lo contrario, la familia Dorian no solo pagaría, sino que se enfrentaría a algo mucho peor. Era evidente que Dorian lo sabía.
Ya no podía mirarme a los ojos. Su expresión era de culpa y miedo. Cuando llegó la policía, Dorian no ofreció ninguna defensa. Confesó de inmediato. Con la multitud como testigo. Dorian y su madre fueron humillados públicamente y sentenciados a 6 meses de encierro en una granja. Aunque mi reputación había sido dañada por la familia de Dorian, ya no me importaba. Hacía tiempo que había dejado de esperar nada del amor. Esta vida. Solo quería mantener a mi familia y servir a mi país. Eso era suficiente. Me mantuve con un puesto callejero. Ahorré lo suficiente para la matrícula. Y después de terminar la universidad cumplí mi sueño. Continué mis estudios. Más tarde me incorporé a un instituto de investigación. Especializado en tecnología de chips. 10 años después, volví al pueblo. Había cambiado tanto que era irreconocible. Después de la escuela, le cedí mi puesto a mi hermano. Le di algunos consejos de inversión y le sugerí políticas futuras. Su negocio creció. Y finalmente abrió su propia empresa. Habíamos comprado algunos patios en Pekín y varias acciones que crecerían exponencialmente. Para entonces ya teníamos libertad financiera. Donamos dinero al condado. Ayudó a reconstruir caminos y puentes en el pueblo. Ya no era el lugar pobre que solía ser. Con un país fuerte y todos con lo suficiente para comer y vestir. Estaba contento. Esta vida. Me concentré en mi carrera y no me preocupé por el amor. Resultó. Fue perfecto.